El paso del tiempo va marcando a los seres humanos. Cada persona va acumulando experiencia, vivencias, trabajo, relaciones. Quien haya vivido varias décadas ha acumulado mucha información, mucha experiencia de vida durante toda la segunda mitad del siglo XX y lo que va del siglo XXI. Y eso no es poco. De acuerdo al sociólogo Manuel Castells, español, los acontecimientos que han hecho que el mundo cambie de una manera determinante y sea lo que es, fueron acontecimientos centrados allá en la segunda mitad de la década del 60 y la primera del 70. Grandes transformaciones sociales, culturales, políticas, económicas, que se produjeron en ese momento, marcaron el mundo que vivimos en estos días. Resulta interesante pensar justamente en toda la mitad del siglo XX cómo los acontecimientos que se producen en esa época pueden impactar de alguna manera a la vida común de las personas que vivimos en estos momentos. Nuestro invitado de hoy es Bruno Iezzi, una persona muy particular, conocida no solamente por su actividad en los medios de comunicación, sino también como entrenador de equipos de fútbol. Bruno Iezzi es una figura pública muy particular en Salta en la década del 70. Años antes, él había ingresado a nuestra provincia proveniendo desde Buenos Aires y se adapta a distintas tareas, tanto en los medios de comunicación como en el deporte. Su experiencia de vida es el testimonio de hoy para conocer, para entender los tiempos que vivimos. Bueno, yo llegué en abril del 1968 y vine a Salta contratado por don Roberto Romero, que era en ese entonces presidente del Club Atlético Central Norte, para cumplir las funciones de director técnico del equipo representativo local. Esa fue la razón de mi llegada acá a Salta. Yo ya antes, porque trabajaba en Buenos Aires, tenía el carnet de locutor nacional. Yo soy locutor nacional. Entonces, cuando llego a Salta, en esa época no es como ahora, ¿no es cierto? Antes hacíamos entrenamiento 2 o 3 horas a la tarde y con eso alcanzaba y sobraba, ¿no? Porque algunos equipos trabajaban mucho menos. En consecuencia dije, bueno, no conocía a nadie acá, digo, el resto del día, yo me voy loco, sin hacer nada. Yo siempre fui de gran actividad. Entonces, con mi carnet, te reitero, de locutor nacional, que en esa época era muy poco lo que tenían aquí en Salta, me presento en Radio Salta, que hacía poco había tomado la nueva concesión, que estaba a cargo del doctor Restarazu Pizarro. En la dirección estaba el coronel Lanchester, en fin, Hernando Char, un grupo de gente que se había formado tomando la concesión que le habían otorgado en la época de Onganía, ¿no es cierto? Y me presento y ahí, bueno, me toman un
pequeño examen, digamos, de locución y al día siguiente empiezo a trabajar. Entonces empiezo a trabajar haciendo turnos en la radio, es decir, los famosos turnos de locutor. Y hacía varios turnos porque tenía, te reitero, ¿no? Conocía muy poca gente acá, tenía 2 o 3 horas por día con el entrenamiento de Central Norte, entonces trabajaba mucho en la radio. Hasta que un día dije, bueno, era la única, es decir, había 2 radios, eran las AM en ese entonces, no estaban las FM, eran Radio Salta y Radio Nacional. Pero claro, la programación de Radio Nacional era dedicada a un público muy especial en esa época. Entonces me presento al director la idea de hacer un programa, porque vi la audiencia que tenía, al hacer la única radio, era una audiencia masiva, y ahí nace la idea de hacer el programa, que en principio se llamaba, yo le puse el nombre de Completísimo, es decir, con el hecho de decir que tenía de todo. Al muy poco tiempo, a los 2 o 3 meses, la secretaria de la radio me informa que había ya otro programa registrado con ese nombre. En consecuencia, había que cambiarle el nombre. Y de ahí salió el nombre de Especialísimo. Al muy poco tiempo empezó Especialísimo en la mañana de Radio Salta. Así nace el programa, que comenzó el 3 de noviembre del año 1970. Bueno, en esa época que comenzamos, para poder hacer uso del micrófono, había que ser profesional 100%. No es como ahora, ¿no? Había que ser profesional 100% y había muy pocos lugares, entonces lo que trabajaban, yo recuerdo de esa época, nombre que seguramente la gente lo va a recordar, una locutora como Magda, una voz sensacional, del Corro, Carlos Escaf, que trabajó muchos años conmigo en el programa, Tito Villagrán en la parte informativa, el uruguayo Arrieta, en fin, gente que eran profesionales 100%. Y bueno, fuimos trabajando, en esa época, claro, era gente mayor que yo, cuando yo llegué, pero trabajábamos muy bien porque había mucho compañerismo, mucha cordialidad. Y bueno, cuando empezó el programa, la idea fue, como vos dijiste recién, poner un poco para cada gente, es decir, para toda la gente, es decir, para el ama de casa que está escuchando, para que sigue el deporte, etcétera, etcétera, que es un poco como sigue siendo el programa. Es decir, porque imagínate que un magazine de 4 horas a la mañana tiene que tener un poco de todo, es decir, no lo podés sectorizar, ¿eh? No es como ahora, por ejemplo, que después con el nacimiento de las FM, hay radios que se van hacia un público, radios que son más van a la parte política, otras que van a la música, otras que van a la mujer, en fin, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Cuando empezó el programa eso no existía, entonces había que satisfacer un poco a todos los sectores de la audiencia. En definitiva, en estos momentos, por lo menos la radiotelefonía la radiotelefonía nacional, y es una prostitución, es decir, no hay, la ley prácticamente no existe, la ley que estaba vigente era de la dictadura, que prácticamente no existe, ahora está en trámite una nueva ley que todavía no se ha reglamentado, que todavía no está en ejecución, espero que suceda eso, para que de una vez por todas esto se normalice, se organice, ¿no es cierto? Es decir, si vos pensás la cantidad de FM que hay en el aire, algunas con un alcance muy chico, ¿no es cierto? Porque en realidad
las que se escuchan digamos, en la ciudad de Salta y en el Valle del Lerman son pocas, ¿no es cierto? Pero han prostituido incluso la parte comercial, A veces me sucede que alguno de los productores que yo tengo viene y me dice, uy, usted sabe que fui a un negocio, y me dice, no, dice, con lo que ustedes me piden yo hago publicidad en 6 o 7 radios. Claro, yo le digo, usted lo que tiene que decirle después, bueno, ¿quién las escucha? ¿Quién las escucha? ¿No es cierto? Es decir, hay muchos que se han largado la aventura de poner FM y después se han dado cuenta que no pueden pagar la luz, que no pueden pagar el impuesto, entonces tienen que regalar la publicidad y vender por cualquier cosa, para poder cumplir con lo mínimo, para poder seguir al aire. Espero que de una vez por todas esto se normalice, espero. Yo sé rescatar en este medio y cuáles son los profesionales que se manejan. Yo te voy a dar un nombre, yo estuve trabajando, no sé si 3 o 4 años con mi programa en Aries, ¿no es cierto? Entonces, Mario Ernesto Peña, que es una figura pública, es lógico, ¿no es cierto?, tiene los que lo defienden y los que los atacan, ¿no es cierto? Como todo, como me pasa a mí, como me pasa a todos. Pero es un profesional. Yo respeto a los profesionales. Respeto a los que hacen el trabajo en serio. No a aquellos que llegan al micrófono y llegan como Adán y Eva. No saben ni lo que van a decir. Y entonces dicen cualquier cosa, palabras fuera de lugar, groseras. En mi programa no hay ninguna, no permito que no haya una grosería. Es decir, ¿por qué? Porque yo sé que al público hay que respetarlo. Y cuando vos respetás al público, es un ida y vuelta el respeto. Vos lo respetás, el público, y el público te respeta. Eso creo que está claro, ¿no? Señor abonado, le informamos nuestros nuevos números de atención al cliente 426-7600 y 426-7676. Muchas gracias. El informativo central le acerca de manera completa lo acontecido en la jornada. C4 Noticias, edición central, con la conducción de Daniel Díaz y Natalia Dives. C4 Noticias, edición central, de lunes a viernes a las 21 por Canal 4. Quienes conocemos podemos decir que a Bruno Iezzi lo podemos identificar con 2 o 3 cosas. Una de ellas es la puntualidad. Siempre se ha destacado por dominar ese tema. Siempre puntual. Siempre prolijo. El orden, la organización, tanto en su trabajo en la radio como también en su trabajo deportivo, lo han caracterizado entre los otros. Y también su porte de hombre entero, común, pleno y muy espiritual. Cuando Bruno Iezzi nos habla un sabio de la vida, nos habla un padre, nos habla alguien que tiene mucho para dejarnos. Y también nos habla alguien que pone pasión en lo que hace. Y no solo se lo nota en su trayectoria radiofónica, también
en otra de sus pasiones, en el fútbol. ¿Y qué más decir cuando le nombramos a su equipo de la niñez, de la juventud, de siempre, aquel Atlanta? Atlanta para mí es todo, Atlanta para mí es todo. Yo cuando tenía 10 años, mis padres compran una casa en el barrio Villa Crespo, a 2 cuadras de la cancha de Atlanta, y ahí los chicos del barrio, en esa época se dividían, de un lado eran de Atlanta, de Corrientes para allá eran de Atlanta, de Corrientes para allá eran de Chacarita Junior. Yo estaba de Corrientes para acá, entonces me hice socio de Atlanta. Y empecé a ir, como estaba a 2 cuadras de mi casa, y empecé a ir todos los días, y bueno, y ahí integré subcomisiones, entregué en un momento dado, cumplí función de secretario, hasta que un día, a mí me apasionaba el fútbol. El presidente del club, un gran presidente que tuvo en esa época, que lleva el nombre del estadio, don León Colbosque, el estadio se llama así, el actual estadio de Atlanta, me pone a cargo de hacer de enlace, de nexo entre el grupo técnico, ¿no es cierto?, y la comisión directiva. Es decir, ahí no había su comisión de fútbol, yo era el único que mantenía. Y ahí empecé a aprender, ¿no es cierto?, de técnicos de esa época, la gente grande seguramente lo recuerda, de don Victorio Spineto, pero por sobre todas las cosas de un hombre que fue un poco el Helenio Herrera del fútbol argentino, que fue Osvaldo Subeldía. Osvaldo Subeldía, campeón del mundo con Estudiantes de La Plata. El Estudiante de La Plata de esa época, que era un club chico, no campeón del mundo con Boca, con River, no, con Estudiantes de La Plata, campeón del mundo. Fue un hombre del cual aprendí un montón. Llegué a trabajar con él y después me fui interiorizando, cada vez aprendiendo más, parte de organización, con un gran preparador físico que había en esa época, Adolfo Mogileski. En fin, fui generando conocimiento a través de gente que sabía. Y ahí empezó mi carrera como director técnico, que se da un hecho circunstancial. Yo estaba dirigiendo un club en esa época, en Buenos Aires, estaba en la división aficionado, de un amigo que era presidente defensor de Almagro, y un día en Atlanta se produce una circunstancia muy especial, que había cambiado ese año como nunca, 3 o 4 directores técnicos y venía muy mal la cosa. Hasta que se va el último y me llama el presidente del club y me dice, bueno, mira, he hablado con los jugadores y todos están de acuerdo que no traigan otro más, sino que vos te hagas cargo del equipo. Y yo le digo al presidente, vivo a 2 cuadras de la cancha. ¿Vos sabés lo que es el director técnico de un equipo de fútbol y vivía a 2 cuadras de la cancha? Pero le dije, ¿sabes lo que significa? Y bueno, dice, es el momento tuyo, te tenés que jugar, y en la vida hay que jugarse. Y bueno, me jugué, gracias a Dios me salió muy bien, y ahí cuando terminó digo, bueno, ahora esta es mi carrera, voy a seguir con esto. Eso fue en el año 67, y por esa razón llego acá al 68. Por esas cosas que tiene la vida, porque don Roberto Romero era amigo de Alberto J. Armando, el presidente de Boca, y cuando va a verlo, a pedirle un consejo sobre un director técnico, algunos jugadores, don Alberto J. Armando, que me conocía, me dice, no, andate a Atlanta, velo al presidente, decirle que te conecte con este señor, y ahí fue. Y ahí empieza la historia, querido.
A mí Dios me dio la gran satisfacción, alegría, un gran premio, de haber llegado acá, que por esa razón me quedé, y haber conocido a mi esposa, que lamentablemente hace 8 años que falleció. Un ser excepcional, de una inteligencia fuera de lo normal, y de haberme dado 4 hijos salteños. Yo tengo uno de mi primer matrimonio, que es el abogado Gabriel, y 4 salteños, producto de mi relación con mi señora, de mi querida esposa. Y Dios, te digo tragiqueta porque después me la quitó, ¿no es cierto?, de una larga enfermedad. Pero bueno, te queda el producto de eso, que son los hijos. Además, la inmensa satisfacción de decir, y el orgullo de decir, que hoy mis 5 hijos, los 5 son profesionales. Los 5, 3 que ya están casados con chicas excelentes, una mejor que otra, de familia también una mejor que otra, y los otros 2 que están en camino de eso. Entonces eso es la mayor satisfacción y alegría que te queda de la vida. Y después también la compañía que hoy tengo, ves, los que seguramente van a escuchado los caniches toy que están ladrando, bueno, esa es la compañía que hoy tengo también. Qué importante es aprender de la vida, qué importante es saber las lecciones que nos deja, qué importante es saber que estamos aquí, pasamos por este mundo y dejamos cosas. Y lo más importante, que compartimos el amor, el cariño, el afecto de quienes nos rodean. Bruno Iesi, un ejemplo de vida, un ejemplo como profesional, un ejemplo también como padre y como amigo. Nos encontramos en otro programa.